Hola, yo soy Manuela Contreras, soy matrona, máster en investigación, trabajo ahora mismo en el Hospital de Valdecilla, en Santander, España, y estoy haciendo mi doctorado sobre temas que se podrían englobar dentro de la pedagogía prenatal y la pedagogía de la muerte. Como parte de mi tesis hay un proyecto que tiene que ver con los talleres que os voy a presentar. Son talleres que hemos llamado Nacer, Amar, Cuidar y Morir para niños de entre 6 a 12 años. Los hago en los colegios y están los niños acompañados de sus profesores, y a partir del año que viene voy a empezar a impartirlos en centros cívicos, bibliotecas, locales de asociaciones, y van a venir los niños en la misma franja de edad acompañados de su mamá o de su papá. Y son proyectos que tienen una metodología diferente. Este taller tiene tres aspectos, en mi opinión, importantes. Uno son los materiales que uso, que son materiales que pretenden mostrar la realidad del embarazo, la realidad de los cuidados de la mamá gestante, la realidad del parto, pero que tratan de estar también adaptados a su edad y que se puedan manipular. Luego los niños tienen un momento en el que, a lo largo del taller y después, en el que pueden usar estos materiales. Y tiene otra parte también muy importante, que son las preguntas que yo hago, ¿no? Es un taller participativo donde a través de las preguntas les abro interrogantes y les invito de alguna manera a reflexionar y a contar sus experiencias, y a mí también me sirve para aprender, ¿no? Qué conocen ellos, qué saben, y a veces pues a sorprenderme con sus propios relatos. Y la tercera parte importante es que quien lo imparte es una matrona. Ese hecho a ellos les hace que tengan credibilidad, que yo tenga credibilidad y confianza, y de hecho para darlo yo voy con el traje, ¿no? Profesional, en el que todo el rato esto les recuerda que con quien están hablando es una profesional y que yo les voy remitiendo a hechos que me encuentro en mi vida profesional. Entonces, primero voy a presentaros los materiales que uso y después os voy a intentar narrar el taller. Empiezo con los materiales. Hay una parte importante del taller en el que uso cuentos. Aquí tenéis algunos cuentos para niños sobre el embarazo y el parto. Este es un cuento que nos encanta, y a los niños también, que es un cuento tridimensional donde va hablando del desarrollo evolutivo del bebé en el útero y qué capacidades va adquiriendo, su tamaño, su peso y qué cosas hace en el útero, ¿no? En los diferentes meses. Entonces, como os decía, es tridimensional y compara el tamaño del bebé con un objeto de la naturaleza, una concha de mar, una cereza. Este es en el 4.º mes, con un girasol en el 5.º mes, ¿no? Dice aquí, podías oír, ¿no? Las voces de fuera, y así hasta que llega hasta el final de la gestación. Este cuento lo uso para niños de entre 5 a 7 años. Este es otro cuento más reciente que se puede usar para más las edades de 5º y 6º de primaria, y también va narrando lo que hacen los bebés a lo largo de la gestación. Entonces, por ejemplo, para que veáis un poco, aquí habla del 2.º mes, ¿no? Es un libro más complejo, ¿no? Cómo funciona una placenta. Aquí también hace lo mismo que el cuento anterior, que compara el tamaño del útero en este caso con frutas. Y este, por ejemplo, es el 8.º mes. El 8.º mes, ¿vale? Abres y ves toda la estructura
de la mamá y el bebé, el 9º mes y el momento del parto. Y este es un libro que también lo he usado más en los niveles de quinto, también de primaria, que se centra en el momento del parto, ¿no? Entonces es un libro en el que usa también los dibujos, y lo que narra es el momento en el que el bebé va a nacer. Básicamente aquí, por ejemplo, hay una de estas imágenes del parto. Una parte importante del taller es que me acompaña una mamá embarazada siempre. Y también utilizo un PowerPoint que a lo largo de la presentación vais a ver algunas imágenes. Esta es la cartilla del embarazo del Servicio Cántabro de Salud, en la que también la llevamos y explicamos cuáles son las anotaciones que los profesionales vamos a hacer. Estas son ecografías. La mayoría de ecografías y de imágenes que aparecen en el PowerPoint además son ecografías personales, donde yo les digo a ellos que o son mis hijos o son mis sobrinos, ¿no? Y siempre nombro a los bebés por su nombre. Estas son ecografías y a lo largo del taller ellos se las paso y van identificando las partes que aparecen, ¿no? Tanto del bebé como del útero, el líquido amniótico. Esta es una muñeca de parto, que es muy interesante porque, bueno, es una muñeca de trapo, que para niños pequeños está bastante bien, y está embarazada y tiene el bebé aquí, que en un momento dado le explico, ¿no?, que yo animo a la mamá a empujar, y sale el bebé con el cordón umbilical, le pongo en contacto piel con su mamá, tiene un velcro, y aquí está la placenta, y entonces ellos van entendiendo con el cuento, que ya aparece algo de esto, y con esta muñeca, lo que es el cordón umbilical y lo que es la placenta, ¿no?, y por dónde se alimenta y respira el bebé. Esto es lo mismo, es un muñeco que nos llevamos, donde dibujamos el cordón y los vasos que tienen. Este es el Sonicai, donde escuchamos la frecuencia cardíaca de alumno de clase, y luego la frecuencia cardíaca del bebé que nos acompaña. Esta es una pelvis, y esto es un globo, que ahora lo veréis, que lo uso para mostrar cómo es el útero y cómo va creciendo. Esta también es otra pelvis, donde si quitamos al bebé se ve la circulación. Estos son unos moldes de bebés que tienen la peculiaridad de tener el tamaño y el peso adecuado a las semanas de gestación en la que están, y que lo uso también para explicar, igual que el cuento, cómo los bebés van creciendo y qué funciones van adquiriendo. Ceras, porque hago un dibujo en la mamá de cómo está colocado el bebé, que lo haré aquí en el desarrollo del taller. Unas velas, porque al final resumo el taller usando estas velas. Y luego pues la mantita cuando nace el bebé, el pañal, y la pinza de cordón umbilical y los sistemas de identificación que tenemos en el Hospital Valdecilla. Entonces, ahora paso a la segunda parte del taller, donde lo que quiero es explicar más o menos qué es lo que yo les voy contando y qué cosas les voy preguntando. Entonces, yo entro y les digo que yo soy una matrona y que qué saben ellos acerca de lo que hacen una matrona. Entonces, la sorpresa es que no todo el mundo tiene claro lo que hace una matrona, y muchos acaban asociando la figura de la matrona solamente al momento del parto. Entonces, yo les explico quién es la matrona que cuida de la embarazada, y que a través de cuidar de la embarazada cuidamos del bebé, y empiezo a hacer esta asociación, ¿no? Si la mamá está bien, si la mamá tiene salud, eso ayuda a que el bebé vaya creciendo bien. Les pregunto dónde trabaja una matrona y les enseño una imagen del hospital de aquí, que ellos reconocen porque estos talleres los hago aquí en Cantabria y la mayoría conoce el Hospital Valdecilla. Entonces les pregunto, una de las primeras preguntas es: ¿cuándo habéis ido vosotros aquí a este hospital? Y entonces ellos empiezan a contar, pues yo fui porque me rompí la pierna, porque me operaron de apendicitis. Digo, pero la primera vez que tú fuiste al hospital, ¿cuándo fue? Pues la primera vez, esa fue la primera vez
se quedan dudando hasta que voy consiguiendo que vayan diciendo, ah, no, cuando nací fue la primera vez que fui al hospital. Digo, ¿y antes no fuisteis al hospital? ¿Seguro no fuisteis al hospital ninguna vez antes de nacer? Y entonces alguno va diciendo, porque le voy tirando de la lengua, que cuando estaba en la barriguita de mamá fue la primera vez que fue al hospital. En este momento es cuando yo les digo que fueron aquí, con estas semanas de gestación, que esta es la ecografía de las 12 semanas de gestación, y se las doy a que la vean, que se la vayan pasando y a identificar lo que os decía de las partes. Como os decía antes, ellos identifican la figura de la matrona a veces en el hospital y no tienen la conciencia de que hay una figura, que es la figura de la matrona en el centro de salud, que es quien va cuidando también de la mamá y del bebé cuando está en el vientre materno. Entonces, para eso utilizo una cartilla y a ellos les digo, ahora tenéis una cartilla de salud, ¿no? ¿De qué color es? ¿Cómo es la cartilla? Pues vuestra primera cartilla de salud fue cuando estabais en la tripita y fue esa cartilla, la que os he enseñado antes. Les explico lo que se va haciendo allí y les digo que el embarazo es un momento como muy especial donde la mamá y el papá están llenos de amor y también, introduzco esto ya aquí, también nerviosos porque quieren que todo vaya bien y que su bebé esté bien, que esté sano y que se vaya formando bien. Aquí ahora les pregunto que si ellos se acuerdan del día en que nacieron. Entonces, a menudo suelen contar relatos de lo que su mamá o su papá le ha contado, ¿no? Que qué día nacieron, cuánto pesaron y por dónde nacieron. ¿Y por dónde nacisteis vosotros? Y los más pequeñitos se quedan, que a veces sorprende porque muchos dicen por la barriga. Digo, no puede ser, por la barriga no puede ser. Aquí hay muchos niños que han nacido por cesárea y no hay tanta cesárea. ¿Tu mamá tiene una cicatriz aquí? ¿En la barriguita? No, pues entonces no habéis nacido por la barriga. ¿Por dónde nacen los niños? Entonces, este es un momento, en los más mayores no, pero en los más pequeñitos, donde yo les explico que las mamás, las mujeres, tenemos 3 agujeritos. Lo visualizo y les digo, uno para hacer pipí, otro para hacer caca y otro del medio, por donde nacen los bebés. Y ahora introduzco una pregunta que les digo, y ahora una pregunta un poco más difícil. ¿Cuándo empiezan a querer unos padres a sus hijos? Entonces se quedan como asombrados y dicen, pues desde que nacen. Desde que nacen y antes no. Y les suelo preguntar a la embarazada, ¿tú, Celeste, no quieres a Álvaro? Siempre me dirijo, como decía antes, por los nombres, ¿no? A los bebés. ¿No quieres a Álvaro ahora? Y ella dice, sí. ¿Os querían a vosotros vuestros papás cuando estabais en la barriga? Entonces dicen, sí. ¿Y cómo? ¿Cómo se quiere a un bebé que está en la barriga, que no le puedes achuchar ni dar besos? ¿Cómo se quiere? Y entonces ellos sorprenden porque dicen, mi mamá dejó de fumar, mi mamá se cuidaba lo que comía, o me llevó a pasear, o vamos tirando, ¿no? ¿Teníais nombre? ¿Os pusieron nombre? Sí. Igual ya teníais algo que os compraron, una cuna preparada, ¿no? Y ellos van contando cómo es el cuidado de una mamá antes de que se lo diga yo, ¿no? Porque sus papás se lo han contado. Y ahora les pregunto, y en este es el momento en el que sale el tema de la muerte, ¿y hasta cuándo os quieren vuestros papás? ¿Hasta cuándo os quieren? Y entonces ellos suelen decir, se quedan un poco bloqueados, a veces dicen, pues les digo yo, ¿hasta que os vais de casa? Sí, sí. Y entonces los abuelos no quieren a vuestros papás. No, sí, sí. Entonces, ¿hasta cuándo os quieren? Y es muy común oír la respuesta, hasta siempre. Digo, ¿hasta siempre cuándo es? ¿Cuándo es hasta siempre? Pues hasta que nos morimos o hasta que se mueren, suelen decir. Ah, muy interesante. Y por ejemplo, si os morís vosotros, ¿ya no os quieren los papás? ¿A quién se le ha muerto? ¿A alguien? Y entonces suelen contar. Pues a mí se me murió el perro, a mí se me murió el abuelito, ¿no? Son las experiencias más comunes, aunque haya alguna niña o niño que tiene experiencias muy cercanas como la muerte de una madre, ¿no? Entonces, en ese momento en el que otros cuentan sus experiencias de muerte,
pues es un ambiente en el que todo el mundo habla, ¿no? de eso. Y entonces, ¿no queréis ya a tu perro, no quieres ya a tu abuelo, no le queréis? Sí, sí le queremos. ¿Y cómo hacéis para quererle? ¿Cómo se hace para querer a alguien que ya no está aquí, que se ha muerto? Y entonces suelen decir ellos, pues hablamos de ellos, o vamos al cementerio, el que es creyente o reza, alguno dice que habla al cielo, otros dicen que hacen alguna ceremonia de vez en cuando para acordarse de la persona fallecida. Les pregunto, ¿y tenéis algún recuerdo? Sí. ¿Os gusta ver las fotos? Sí, nos gusta. Y yo me suelo llevar siempre en estos talleres algo de personas cercanas a mí que se han muerto, un anillo, un pañuelo de gente, y se lo digo, ¿no? Este es un anillo de mi abuelita, ¿no?, que me acompaña siempre y me gusta mucho llevarle. O sea que los papás nos quieren desde que estamos aquí, como habéis dicho, ¿no? Que nos cuidan, que os cuidan, y hasta siempre, hasta que se mueren, que también se pueden seguir queriendo. En este momento les enseño la cajita, retomo la idea del desarrollo del bebé, y entonces hago un gesto para que ellos conozcan, un gesto de cuidar, ¿no?, para que ellos vayan pasándose los moldes de los bebés, que, como os digo, tienen el tamaño, no tanto la morfología, pero sí el tamaño y el peso de la edad de la gestación. Y yo se lo digo a ellos, pesan y miden lo que pesaría y mediría un bebé a esta edad, y les cuento lo que hacen. Entonces les invito a que se lo pasan así, y entonces ellos van así y así y así, y van pasándoselo de uno en uno. Después, como ya son más grandes, les pongo imágenes de ecografías de un sobrino mío tridimensional, y les explico que eso ya son a partir de 28 semanas, les ayuda a identificar en la ecografía. Y también les digo que, fijaros lo que hace un bebé, de aquí a aquí, lo que tiene que crecer, pero no solo el cuerpo del bebé cambia enormemente, el cuerpo de la mamá se transforma mucho, y por eso necesita muchos cuidados. Por ejemplo, sus pulmones cambian su manera de respirar, su corazón también modifica su posición, su columna, su estómago y sus intestinos, como el útero crece hacia arriba, también tienen que cambiar. Por eso, como cambia su columna, vosotros en un autobús que veis, ¿no?, la imagen y les invito a ellos a que lo digan, de una embarazada a la que se le debe ceder el asiento, porque como su columna se modifica, es más fácil que pierda el equilibrio. Pero también cambia su corazón y su cabeza, y de repente adquiere como una preocupación y una sensibilidad nueva. Y imaginaros, llora un niño y de repente se fija mucho más que antes de que estuviera embarazada en ese niño que llora. O ve una pelea de alguien en la calle y se fija más porque piensa que le gustaría que su bebé naciera en un mundo más acogedor, ¿no? Su corazón y su cabeza cambian para cuidarle. Y también el papá tiene esos cambios, ¿no? También cuando un bebé es adoptado, introduzco aquí este tema para acoger las experiencias de los bebés que son adoptados, también el corazón y la cabeza de la mamá y del papá que adoptan cambian para poder querer a su bebé, ¿no? Este es un momento en el que, a partir de aquí, en la imagen que pongo en el PowerPoint, aparece una consulta en el que aparece una matrona y una mamá gestante. Entonces, ahora invito a la madre gestante a hacer un role playing conmigo, en el que se ve cuál es el seguimiento en el embarazo. Entonces yo, imaginaros, entra la madre, le dijo, siéntate, ¿qué tal, Celeste? Siéntate, empezamos a hablar, les digo a ellos, yo les tomo la tensión, le miro los pies a ver cómo van hinchados, y le pregunto, y entonces hago el roleplay. Bueno, Celeste, cuéntame qué tal, cómo vas comiendo. Entonces ella me va contando, ¿no? ¿Y cómo duermes? Y la mamá, que está presente, me va contando. Pues si tienes dificultades yo le digo, para dormir, pues puedes hacer esto otro o esto otro. ¿Y cómo vas al baño? ¿Cómo haces el caca? Y entonces les explico, ¿no? Cómo es a veces más dificultoso porque el útero crece y sus intestinos se van hacia los lados.
Y cómo va la alimentación, y hablamos un poco, ¿no?, de cosas que se deben de comer, cosas que se deben evitar. Y también le digo, oye, ¿y tú estás preocupada por algo? Y les explico, porque cuando la mamá está muy preocupada o muy nerviosa también puede afectar al desarrollo del bebé. Entonces, el hecho de que yo le pregunte ayuda a que ella se desahogue. ¿Sabéis lo que es esto, no? De cuando uno está preocupado, de hablar de algo que preocupa, y entonces le invito a que ellos cuenten su experiencia de estar preocupados y qué significa contarlo, ¿no? Y suelen utilizar estas palabras: te quedas tranquilo, en paz. Y también les hablamos, las matronas, de cómo cuidar al bebé, cómo darle el pecho cuando nazca, cuando se baña, qué hacer con el cordón umbilical. Y también hay un momento en el que le medimos la altura uterina, que utilizo una cinta métrica, no esto que lo utilizamos las matronas. Y entonces yo les voy midiendo el útero, cómo va creciendo, porque el útero, aquí les explico, es un músculo, es como una pera, les digo, ¿no? Este músculo lo veis, ¿no? Pues el útero es un músculo que va creciendo conforme crece el bebé, y yo lo puedo medir. Por fuera, por la barriga, yo le puedo medir. Entonces, por ejemplo, a las 20 semanas mide tanto, aquí mide tanto, aquí mide tanto, y la casa del bebé se va haciendo más grande conforme el bebé se hace más grande. Y si en un momento dado la casa del bebé yo mido y es pequeñita, a mí me pasó esto con mi hija, le cuento, de repente me dijeron: esta casa es más pequeña de lo que debería de ser para la edad que tienes, ya Sofía. Igual no está bien, me dijeron. Y yo me preocupé mucho porque podía estar enferma. Me dijeron: vamos a hacerte una ecografía. Entonces yo fui un poco asustada al hospital porque Sofía algo le pasaba, que no iba creciendo como debía. Y entonces, menos mal, me hicieron la ecografía y me dijeron: está bien, pero vamos a provocarte el parto porque ella no está bien dentro. Y en este momento, a veces ellos espontáneamente cuentan sus experiencias de que a mi mamá le pasó con un hijo y se murió, a mi abuela, a mí, empiezan a contar, ¿no? Cuando yo les alerto, algo pasa, no va bien. Ellos ya a veces, antes de que yo diga, sobre todo los pequeñitos, si tienen estas experiencias la cuentan, ¿no? Y si no, yo sigo y les digo: y yo tuve suerte porque lo vimos a tiempo, pero a veces muy excepcionalmente, esto ocurre poco, el bebé se pone muy, muy, muy malito, no nos da tiempo a verlo y fallece aquí. ¿Y sabéis cuál es mi trabajo entonces? Pues yo le ayudo a dar a luz al bebé, que tiene que nacer igual, a que lo vean, a que lo reciban. Les cojo recuerdos del bebé, y en la imagen del PowerPoint aparecen qué recuerdos damos en mi hospital, unas huellitas, una caja de recuerdos, y entonces les enseño a quererles de otra manera, porque no le pueden llevar a cumpleaños, pero pueden hacer estas otras cosas que habéis dicho. Les remito a sus experiencias. ¿Cómo habéis dicho que se podía querer a una persona que ha fallecido? Entonces les digo: pues yo a este bebé igual les hacemos recuerdos, y les remito a lo que ellos han dicho para que ellos comprendan que en este caso se hace igual. Si no han contado nada en este momento, les pregunto: no sé si alguna vez os ha pasado o conocéis a alguien que le haya pasado esto. Y es muy frecuente, no me he encontrado en ninguna clase donde no haya habido ninguna experiencia. Entonces hablamos de ello. ¿Cómo se llamaba ese bebé? ¿Cuánto tiempo tenía? ¿Cuántos meses? Y aquí rompo este tema, y entonces le digo: vamos a ver la tripa de esta mamá embarazada, imaginaros, Celeste. Vamos a ver cómo está. Bueno, primero quería ver, ven aquí, llamo a alguno, a ver qué escuchamos con este aparato. Lo enciendo y se lo pongo en el corazón. ¿Y qué es? Y ellos dicen: el corazón. A ver, salta. Y entonces empieza a saltar y se lo vuelvo a poner. ¿Qué pasa? Se acelera. ¿Veis? Porque hace mucho ejercicio. Ahora vamos a ver a Álvaro, a ver qué frecuencia tiene. Entonces le localizamos y tiene una frecuencia mucho mayor, y hablamos de por qué es mucho mayor, ¿no? Como crece tanto, es como si hiciera mucho ejercicio, como le ha pasado a él cuando corría, cuando saltaba, pues su corazón tiene que latir más porque su cuerpo está en mucha actividad para crecer.
Entonces una de las cosas que hacemos las matronas es ver cómo está colocado el bebé, porque para parir, como yo os dije, por aquí, por el agujerito de en medio, que se llama vagina, el bebé tiene que tener la cabeza abajo. En España, si el bebé no tiene la cabeza abajo, pues se le hace una cesárea a la mamá, como habéis dicho alguno que os habían hecho una cesárea para que salga. Pero si el bebé tiene una cabeza abajo, pueden hacer por abajo. Y entonces les dibujo, aquí es cuando les dibujo cómo está. Y les digo, este es el útero, y lo dibujo en la barriga, ¿eh? Ahora utilizo esta pelota, pero esto se hace en la barriga de la propia mamá. Este es el útero. Aquí está una cosa que se llama placenta, que por aquí viene la sangre al útero con los nutrientes, con los alimentos que come la mamá y con el oxígeno. Y aquí está el cordón, que tiene 3 vasos, y aquí está el bebé. Y le dibujo, bueno, más o menos, ¿vale? Lo voy a hacer ahora así bien, pero bueno, más o menos. Normalmente le hago aquí un dibujín de algo, una gracia. Y entonces les digo, empiezo a explicar el funcionamiento de la placenta, cuál es la función, cómo lleva el oxígeno y los nutrientes, y que aquí hay agua. Lo visteis en la ecografía, ¿no? Aquí hay agua para permitir que el bebé se mueva mejor. Y ahora les digo, levántense todos. Y los niños se levantan. Vamos a localizarnos la pelvis. En el PowerPoint hay una imagen de la pelvis. Y entonces les digo, este hueso. Quiero que os toquéis todos. Y entonces se tocan. Aquí el pubis, que es este, tocarlo, localizarlo bien. Que os toquéis esta parte de aquí detrás. Y entonces se tocan. Y que os toquéis la parte de la cadera. ¿Sí? La tenéis localizada y hay una imagen que a ellos les ayuda también a verlo, aparte de aquí, una imagen en el PowerPoint. Pues el útero, que os decía que es como un globito invertido, está aquí, ¿vale? Aquí debajo. Cuando la mamá no está embarazada, está aquí dentro de la pelvis, no se puede tocar por aquí, por la barriga, ¿vale? Y este agujerito es como si yo me lo pongo aquí, este es mi hueso del pubis, y está aquí, y esto iría a este agujerito que se llama la vagina, que hemos hablado, por donde nacen los bebés. Entonces, cuando el bebé crece la casita, y entonces lo pongo aquí otra vez. ¿Veis? Aquí ya sale de la pelvis, porque ya aquí hay un bebé que va creciendo. Y pasan los meses. Y pasan los meses. Y pasan los meses. Y entonces aquí flipan y se empiezan a tapar todos los oídos porque creen que va a explotar. Digo, ¿y qué pasa ahora? Y entonces lo más, que explota, que revienta. Digo, no, no revienta. Ahora es cuando el bebé quiere salir, porque ya, me remito a los cuentos, está desarrollado. Y entonces para salir empiezan una cosa que se llama contracciones. La contracción es como si yo hago así con el músculo, lo vuelvo a repetir, y entonces lo que hace la contracción es expulsar poquito a poco el bebé hacia afuera. Y abre el cuello para que el bebé pueda salir. Entonces, durante la contracción le pongo imágenes de mi hospital, de una cama donde se da luz, y les digo, no hay que nacer aquí en esa cama. La mamá puede nacer de diferentes formas, las hago yo, de rodillas, de diferentes formas, y cuando viene la contracción, la mamá tiene un poco de dolor, y es importante que la persona que la acompañe le ayude a calmar, y cada contracción va bajando el bebé por aquí, por la pelvis, hasta que llega un momento. Si a la mamá le duele, también en el hospital las contracciones duelen, le podemos poner algo si lo necesita para calmar el dolor. Y entonces llega un momento en el que está tan bajo, que las matronas invitamos a empujar
a la mamá. Y entonces le decimos, venga, que ya le vemos, y ella nota ganas de empujar. Y entonces va empujando, empuja y van haciendo el bebé y se le pone en el pecho porque es el mejor lugar donde puede estar. Y entonces le decimos a la mamá, háblale, que te oye, te reconoce. Y al papá que también está ahí, háblale, a la pareja, háblale, que te reconoce. Y le dejamos aquí. Y observamos al bebé a ver qué tal está. Cuando el cordón ha dejado de latir, le ponemos esto, que es la pinza de cordón, les explico, le cortamos. ¿Y esto qué es? Le pregunto otra vez, a ver si se ha enterado de la película. ¿Y esto qué es? ¿Qué va a salir ahora? ¿Qué tendría que salir aquí ahora? Y entonces ellos, aunque es un concepto que les cuesta entender, acaban diciendo la placenta. ¿Vale? Entonces la cortamos y se queda aquí con su mamá para que empiece a lactar. En este momento es muy importante, les explico, el que esté aquí con el bebé, que empiece a tomar la lactancia, y ya luego paso a imágenes de un bebé más crecidito, que es uno de mis hijos, donde aparece el cordón, les explico cómo el cordón se cae, donde vienen los hermanos a conocer al bebé, y entonces hablamos de los celos a través de preguntas, ¿no? Que es normal, ¿no? Sentir como una especie de gusanillo en el que puede ser que dudes de que si tus papás te siguen queriendo igual. No sé si os ha pasado esto. Y entonces ellos hablan. Y luego aparecen, le pongo una imagen de bebés diferentes. Un bebé asiático, un bebé africano, un bebé iberoamericano, un bebé con síndrome de Down. Y les explico que todos sus padres son queridos por ellos y que nacen más o menos de la misma manera. Y aquí les pongo un vídeo que lo podéis buscar en esta imagen que veis es la del vídeo, la podéis buscar en Google. Lo que aparece en el vídeo es una historia muy bonita, muy emocionante de un nacimiento de un bebé prematuro. Y como hay en el hospital toda una tecnología, yo les voy preguntando, ¿y qué es eso? ¿Y qué le ponen? Y mirar unas gafas para taparle los ojos, porque como todavía no está maduro, me remito al embarazo, les digo, ¿os acordáis cuando hablábamos de que a esta edad veía, a esta edad no veía, a esta edad escuchaba, a esta edad no? Pues como eso no lo ha podido hacer dentro y no está maduro, hay que ayudarle y protegerle más. Entonces le vamos explicando, el bebé al final acaba yéndose de alta. Es un vídeo que les gusta mucho, les emociona porque ven a la mamá emocionarse, que es la primera vez que lo cogen, y se ve una tecnología brutal en un país. Y acabo el vídeo y les pongo una imagen de un hospital de un país pobre y les pregunto, ¿y qué es esto? No saben distinguir a veces, ¿no?, que es un hospital, pero hay camas y hay mamás embarazadas, ¿qué es? ¿Y qué diferencias veis? Hasta que dicen, ¿y qué diferencias veis? Y entonces dicen, ¿no?, pues que no es una habitación individual, no hay bombas, no hay nada de tecnología, está sucio, dicen algunos, no hay profesionales. Y entonces les explico que cuando se nace en esos hospitales, que no hay medios, no hay profesionales, está como sucio. Es más posible que una cosa que es excepcional, que es que los bebés se mueran aquí o al poco de nacer, ahí ocurren más. Por eso, ¿no? Porque el hospital no funciona como, no tiene lo que debería de tener, ni siquiera profesionales. Y aquí acaba el taller. Lo que sí que os voy a pedir es que rellenéis este cuestionario. Me interesa mucho vuestra opinión, me puede hacer mejorar el taller. Y va a formar parte también este cuestionario de mi tesis doctoral. Entonces es un cuestionario que se rellena en 5 minutos. Si colaboráis mucho conmigo, si me hacéis el favor de rellenarlo. Aquí os dejo el enlace.